Hay un pecado invisible y silencioso que arrastra a los cristianos directamente al infierno, y lo más aterrador es que muchos creen tener razón. Presta atención a este impactante testimonio. Rebeca, tú has visto a personas que conocías en el cono oscuro, el infierno, incluso de tu propia iglesia. ¿Puedes compartir con nosotros cómo fue esa experiencia? Me llamo Rebeca Monteiro. He sido cristiana desde que tengo memoria, leía la Biblia, rezaba a diario, asistía a los servicios y ayudaba en la iglesia. En resumen, viví lo que muchos considerarían una vida sencilla con Dios. Por eso, nunca imaginé que el infierno pudiera ser un destino posible para alguien como yo. Sin embargo, todo cambió el día que morí. Sufrí lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, una experiencia que revolucionó mi vida. En ese momento Jesús me mostró algo que me aterrorizó. Hay cristianos y muchos como yo que están siendo condenados en este mismo instante por un pecado que casi nadie toma en serio, un pecado que solemos ocultar. Hasta ese momento, pensaba que el infierno era solo para asesinos, personas crueles o aquellos que rechazan abiertamente a Dios. Pero lo que vi fue un verdadero shock para mi alma. Mis ideas sobre la salvación y el juicio quedaron completamente destruidas. Todo ocurrió el 15 de enero de 2019, un martes helado. Era uno de esos días en los que solo deseas llegar a casa. Corrí a la farmacia a comprar unas medicinas antes de irme después de un día difícil en el trabajo. Mi jefe me había regañado injustamente y eso me daba vueltas en la cabeza. Entré a la farmacia un poco disgustada, sintiendo esas pequeñas cosas que te deprimen por dentro. La fila se hacía cada vez más larga y mi impaciencia crecía. Después de unos 10 minutos de pie, me mareé. Las luces parecían más brillantes de lo habitual y el suelo comenzó a girar. Intenté agarrarme de un estante, pero mis piernas cedieron. Lo último que escuché fue a alguien gritar: «¡Se está cayendo!». Y luego todo se volvió negro. Lo que vino después cambió mi vida para siempre. Me encontré rodeada de una oscuridad total, pero no era la clase de oscuridad que sientes al cerrar los ojos. Era un vacío absoluto, una oscuridad tan densa que parecía pesada. Ya no podía sentir mi cuerpo. Simplemente existía consciente, pero sin forma, sin carne. Y el tiempo allí no tenía sentido. A lo lejos apareció un diminuto punto de luz. Al principio era muy pequeño, pero se hizo más grande. O quizás simplemente me acercaba. Esa luz no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Blanca, viva, palpitante y a la vez cálida. A medida que me acercaba, comencé a sentir una profunda paz, como si todo el peso de la vida se desvaneciera. Fue entonces cuando vi una figura dentro de la luz. No podía distinguir los detalles, pero sabía exactamente quién era. Esta presencia transmitía un amor inmenso, pero también una autoridad que me hizo estremecer. Era Jesús. Habló con firmeza, pero con dulzura. «Rebeca, necesito mostrarte algo. Muy importante, algo que tú y muchos otros se han negado a ver». Antes de que pudiera decir algo, todo a mi alrededor cambió de repente, la luz desapareció y me encontré en un lugar que jamás podría describir con todo detalle. Era como estar al borde de un abismo, una escena de puro horror. El suelo era negro y agrietado, como si hubiera ardido durante siglos. De las grietas enormes llamas salían disparadas y el cielo, Dios mío. El cielo estaba oscuro, surcado por rojos profundos, como corteza en la noche. De vez en cuando, un relámpago cruzaba el cielo iluminando aquella escena de terror durante breves segundos. Así pude ver mejor y me arrepentí de haberlo visto. El aire allí era sofocante, olía a azufre y a quemado, y cada respiración era como tragar fuego. Todo dentro de mí ardía, como si mis pulmones también estuvieran en llamas. Pero lo que realmente me paralizaba de miedo era la gente.
Sí había mucha gente, innumerables almas envueltas en llamas. Lo más aterrador era que esas llamas no los destruían. Era como si ardieran eternamente sin fin, sin alivio. Y los gritos, Dios mío, los gritos resonaban por todas partes, un sonido sin rastro de esperanza. Solo dolor, un dolor crudo, solitario e inhumano. Algunos aún estiraban los brazos en alto, como buscando una salida, mientras que otros estaban completamente derrotados. Parecían estar en un estado de desesperación. Yo me quedé allí paralizado tratando de comprender lo que sucedía. Fue entonces cuando reconocí algunos rostros y una profunda tristeza me invadió. Conocí a estas personas. Había orado con ellas, cantado a su lado, y las había abrazado en los servicios dominicales. Vi a la hermana que dirigía el estudio bíblico de mujeres al hermano, que siempre cantaba en el coro con una sonrisa, e incluso a un expastor que me había bautizado años atrás. No podía aceptarlos, Señor, porque eran cristianos. Habían creído en ti y servido en tu nombre. Grité en estado de shock, y Jesús respondió con un tono tranquilo pero firme. Vivían en la soberbia. Hablaban de mí, pero nunca permitieron que tocara sus corazones. Oraban con los labios, pero no con el alma. Juzgaban a los demás creyéndose superiores como si su salvación dependiera de sus propios méritos. Mientras hablaba empecé a ver escenas de la vida de estas personas, no lo que mostraban al mundo, sino lo que había en su interior, lo que nadie más conocía. La mujer del grupo bíblico, por ejemplo, se sentía secretamente superior a las demás hermanas, pensando que su mayor conocimiento de la Biblia le daba más derechos en el cielo. El joven del coro guardaba un profundo rencor hacia algunos de sus hermanos, y aunque cantaba sobre el perdón, nunca se permitía perdonar de verdad. Y el pastor, ese pastor, hablaba de humildad desde el púlpito, pero en el fondo se creía superior a su propia congregación. Entonces Jesús pronunció una frase que nunca se me ha borrado de la mente. El orgullo es el pecado más mortal. Fue lo que causó la caída de Lucifer, y hasta el día de hoy sigue arrastrando a muchos que dicen caminar conmigo. Me condujo hacia una mujer que gritaba entre las llamas, su rostro implorando clemencia. Ella fue a la iglesia durante 40 años, explicó Jesús. Se sabía muchos versículos de memoria, pero nunca permitió que mi palabra le cambiara el corazón. Juzgaba a quienes no vivían como ella creía correcto, olvidando que sin mi gracia era como cualquier otro pecador. Aquella mujer seguía intentando orar, como si pidiera una nueva oportunidad. Pero sus oraciones ya no eran seguras ni llenas de hermosos versos. Eran súplicas desesperadas cargadas de un arrepentimiento tardío. Jesús continuó: mucha gente cree que ir a la iglesia o repetir ciertas oraciones garantiza la salvación. Piensan que pueden ofrecerme palabras vacías y recibir el cielo a cambio, pero yo miro el corazón. Un corazón lleno de orgullo no puede alcanzarme por mucho que diga mi nombre. Recorrimos otras áreas del lugar. En uno de los espacios el fuego apenas era visible, pero el sufrimiento allí era igual de intenso, un tormento psicológico. Las personas se veían obligadas a revivir sus propias vidas, recordando cada oportunidad desperdiciada, cada juicio, cada momento en el que pudieron haber elegido el amor, pero optaron por sentirse superiores. Un hombre me miró directamente. Era diácono y con tristeza confesó: servía la comunión todos los meses, iba a misiones. Pero en mi interior creía que mi dedicación me hacía mejor que los demás. Juzgaba a quienes no hacían lo mismo. Nunca entendí que, sin humildad, todos mis esfuerzos eran en vano. Eso me destrozó por dentro. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? ¿Cuántas veces me había creído más espiritual? Solo por seguir ciertas prácticas religiosas. Jesús me miró a los ojos y me habló con ternura.
El orgullo ciega, hace que uno crea que todo está bien cuando en realidad está perdido. Muchos cristianos llegan aquí no porque no me conocieran, sino porque nunca se conocieron realmente. A sí mismos. Nunca permitieron que mi espíritu les mostrara lo que había en su interior. Luego señaló a otra mujer que conocía de mi iglesia, siempre involucrada, cuidando de los niños y organizando eventos. Ella creyó que sus obras eran suficientes para salvarse, dijo Jesús con tristeza. Me guió hacia una mujer que lloraba desconsoladamente. Sus lágrimas se evaporaban en el aire cálido. Al salir de sus ojos, «He hecho tanto», exclamó incrédula. «He ayudado a tanta gente. ¿Cómo puedo estar aquí?» Jesús respondió con firmeza y compasión. «Hiciste muchas cosas en mi nombre, pero nunca me dejaste cambiar tu corazón. Servías para ser vista, para sentirte justa. Juzgabas a quienes no hacían lo mismo que tú. Tu orgullo te impidió ver tu propia necesidad de gracia». Esas palabras me hirieron profundamente. Mientras caminábamos por ese lugar de dolor, noté algo que me erizó la piel. Muchas de esas almas aún se aferraban a objetos religiosos, sosteniendo Biblias, llevando Biblias, cruces, sujetando rosarios entre los dedos, cosas que una vez les habían brindado consuelo. Ahora parecían recordatorios de lo que habían dejado de experimentar realmente. Fue entonces cuando Jesús me miró y dijo: «La religión sin transformación es una trampa peligrosa, da una falsa sensación de seguridad. Mucha gente cree que solo por identificarse como cristiana está a salvo. Pero una fe que no transforma el corazón no es una fe verdadera». Un poco más adelante vimos a un hombre que vestía lo que parecía una túnica pastoral desgastada. Temblando de miedo. «Este hombre predicó mi palabra durante 30 años», explicó Jesús. Sabía teología, dominaba las escrituras, enseñaba la doctrina con precisión, pero usó mi nombre para acusar a otros mientras su propio corazón permanecía cerrado. Amaba el púlpito más que a mi pueblo, predicaba la gracia, pero vivía en juicio. El dolor en el rostro del hombre era indescriptible. Recitaba versos sobre la misericordia y el perdón con desesperación. Los mismos versos que antes había proclamado con confianza, pero ahora necesitaba desesperadamente experimentar lo que él mismo estaba aprendiendo. Jesús me miró y dijo algo que me dejó una profunda impresión. Quien enseña mi palabra será responsable con mayor rigor. Guiar a la gente es una inmensa responsabilidad, pero él ha llevado a muchos a una fe superficial, igual que la suya, una fe de apariencia, no de corazón. Continuamos hacia otra parte del lugar, donde el sufrimiento parecía aún más profundo. Había personas rodeadas, pero no podían tocarse, estaban eternamente solas, incluso rodeadas de gente. Estas personas no querían perdonar, explicó Jesús. Guardaron rencor durante años mientras pedían perdón para sí mismos. Decían una y otra vez: «Perdona nuestras ofensas», decían una y otra vez. Como también nosotros perdonamos a los demás, sin entender lo que eso significaba, querían misericordia para sí mismos, pero justicia para los demás. Una mujer del grupo me miró y en sus ojos se reflejaba un arrepentimiento desgarrador. «Tenía razón», dijo. «Mi hermana me lastimó y me negué a perdonar. Disimulé mi amargura con justicia. Rezaba todos los días, pero nunca dejé atrás el dolor. No me di cuenta de que mi orgullo me impedía perdonar. Creí que tenía derecho a conservar lo que Dios ya había decidido olvidar». Jesús me tocó el hombro y me habló con ternura. La falta de perdón a menudo proviene del orgullo. Es como si alguien dijera: «Lo que me hicieron es imperdonable, pero yo perdoné incluso a quienes me crucificaron». La verdadera humildad comprende que todos cometemos errores, que nadie está solo, todos necesitan gracia,
A medida que avanzaba la caminata, vi todo tipo de personas, pastores misioneros feligreses de diferentes culturas, países y épocas. Todos decían creer en Jesús, pero habían dejado que el orgullo les impidiera que su fe llegara verdaderamente a sus corazones. El orgullo se presenta de muchas maneras, dijo Jesús. A veces es una arrogancia descarada, otras veces un sutil sentido de superioridad espiritual. Algunos creen que se salvarán solo por conocer mucha doctrina o por hacer buenas obras, pero al final todos estos son solo variaciones de la misma caída que derribó a Lucifer y que sigue arrastrando a tantos que dicen andar conmigo. Entonces nos topamos con un grupo de almas que parecían debatir entre sí. Sí, incluso allí. Sumidos en el dolor, seguían discutiendo, lanzándose versos, intentando demostrar quién tenía razón. Jesús simplemente dijo: antepusieron la doctrina al amor. Estaban tan obsesionados con la teología correcta que olvidaron los dos mandamientos más importantes: amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Usaron mi palabra como espada para dividir, no como puente para salvar. Se alimentaron del conocimiento, pero nunca permitieron que ese conocimiento generara sabiduría. Y aún allí, rodeadas de llamas, estas almas permanecieron atrapadas en las discusiones que habían iniciado en vida, atrapadas en ciclos de orgullo intelectual que nunca querían abandonar. Jesús me miró a los ojos y dijo, casi como un lamento: el conocimiento sin amor es vacío. Muchos estudian las Escrituras, pero no comprenden su esencia. Adquieren información, pero no permiten la transformación. Luego me miró a los ojos y dijo algo que me conmovió profundamente. Quienes verdaderamente comprenden las Escrituras aprenden a ser humildes, no a sentirse superiores. La palabra revela cuánto necesitas la gracia, no cuánto la mereces. Seguimos caminando por ese lugar de agonía hasta que vi algo extraño. Algunas almas parecían estar realizando rituales religiosos. Algunas estaban arrodilladas, como si rezaran. Otras levantaban las manos como si estuvieran adorando. Algunas murmuraban versículos o oraciones memorizadas. Jesús explicó: estas personas confunden la religión con las relaciones. Creen que repetir ciertas oraciones, asistir a ciertos servicios o seguir rituales específicos les garantiza mi favor. Pero lo que busco es misericordia, no sacrificio. Lo que me importa es el corazón, no las apariencias. Pude ver la desesperación en los rostros de esas almas. Fue como si solo en ese momento se hubieran dado cuenta de que todo lo que creían hacer para salvarse no era más que un autoengaño. Sus prácticas se habían convertido en parte del tormento. Jesús continuó en tono serio: las prácticas religiosas a menudo son solo una máscara del orgullo. Transmiten una sensación de superioridad moral, mientras el corazón permanece intacto. Muchos se aferran a los rituales porque pueden controlarlos, a diferencia de la verdadera transformación, que requiere entrega, quebrantamiento y vulnerabilidad. Fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a temblar. Vi a tantos pastores, líderes de alabanza, maestros de escuela dominical, personas que como yo leían la Biblia, oraban y asistían a la iglesia, todo allí, en ese lugar, y me pregunté, con gran pesar, si están aquí, ¿qué me garantiza que no terminaré igual? ¿De verdad soy tan diferente a ellos? Jesús, al notar mi miedo, me habló suavemente. Estás empezando a comprender. Este miedo que sientes, esta conciencia de tu fragilidad, es el comienzo de la sabiduría. Muchos solo se dan cuenta de esto cuando ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Me llevó a una zona más tranquila, lejos de las llamas y los gritos. Aunque el sufrimiento aún flotaba en el aire, Jesús dijo: verás, el orgullo es peligroso porque es invisible incluso para quien lo lleva. Se cree humilde, se compara con los demás
y se siente superior agradeciendo no ser como esos pecadores, pero nunca reconoce su propia miseria, y por eso nunca pide realmente la gracia. Fue entonces cuando vi a un hombre bien vestido, de aspecto respetable, claramente religioso. Estaba rezando, y sus palabras me dejaron helado. Dios, gracias porque no soy como los adúlteros, los corruptos, los inmorales. Voy a la iglesia, doy mis diezmos, sirvo en los ministerios. Jesús me miró y me explicó. Vivió una vida moralmente recta, evitaba los pecados más evidentes y eso alimentaba su orgullo. Creía que su rectitud exterior lo hacía mejor, pero su corazón nunca se doblegó del todo. No se consideraba alguien que necesitara arrepentimiento. Esa oración suya sonaba como un disco rayado atrapado en una repetición sin fin, intentando justificarse, sin darse cuenta de que solo se estaba engañando a sí mismo. Jesús dijo: muchos cristianos se preocupan por lo que hacen o dejan de hacer por fuera, pero ignoran lo que hay en su interior, evitan los pecados visibles, pero cultivan el orgullo, el juicio, la amargura y la autocomplacencia. No comprenden que lo más importante no es lo que haces, sino en quién te estás convirtiendo. Caminamos un poco más hasta que vi a gente intentando salir de allí. Construían estructuras con sus buenas obras como si intentaran escalar y escapar. Pero cada vez que construían algo, se derrumbaba. Jesús dijo: estas personas creen que pueden ganarse el perdón. Piensan que si hacen lo suficiente, podrán escapar del juicio, pero las buenas obras sin un corazón rendido son como castillos de arena en medio de una tormenta. Incluso allí, consumidos por el sufrimiento, muchos intentaron en vano salvarse con sus propias fuerzas, acumulando recuerdos de buenas obras como si intentaran construir un camino de regreso. Pero todo se desmoronó antes del juicio. Jesús observó esto con tristeza y dijo: aún no han comprendido que la salvación no se gana, es un don que solo se recibe con humildad. Pero el orgullo cierra el corazón incluso al don que podría haberlo salvado. Mientras caminábamos, esta verdad se hacía cada vez más clara. Escuché frases repetidas en el aire, pronunciadas por muchas de estas almas. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos milagros. Jesús suspiró profundamente y me dijo: las palabras de Mateo, capítulo 7, se cumplen aquí a diario. Muchos me llamaban Señor con los labios, pero nunca me dejaron ser el Señor de sus corazones. Querían bendiciones, pero no querían misiones, autoridad. Querían salvación, pero rechazaron la transformación. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Eso me dio un golpe en el pecho. ¿Cuántas personas, incluyéndome a mí, habían vivido exactamente así? Ir a la iglesia, participar en actividades religiosas, pensar que era suficiente mientras que por dentro nada cambiaba. Al percibir mis pensamientos, Jesús me condujo a otra zona. Allí las almas parecían un poco más conscientes de lo que sucedía. No solo sufrían, comprendían con dolorosa claridad por qué estaban allí. Estos conocían la verdad, pero no la vivían, explicó Jesús. Conocían la humildad, el amor, el perdón, incluso se los enseñaron a otros, pero nunca permitieron que estas verdades entraran en sus corazones. El conocimiento aumentaba el juicio, porque a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Una mujer me miró con ojos llenos de angustia y arrepentimiento. Sabía lo que era correcto, dijo. Enseñé sobre el orgullo, advertí sobre los peligros de la autocomplacencia, pero nunca me vi cometiendo los mismos errores que señalé en los demás. Estaba ciega a mí misma. Por favor, no cometas el mismo error. Mira hacia adentro ahora, mientras aún hay tiempo. Estas palabras me dieron escalofríos. ¿Cuántas veces había juzgado a alguien por mis actos? ¿Cuántas veces había visto la paja en el ojo ajeno mientras ignoraba la viga en el mío?
Jesús me llevó entonces a un lugar más tranquilo. Aún podía ver las consecuencias del orgullo, pero ahora desde la distancia, como si quisiera darme un respiro para reflexionar. Fue entonces cuando me dijo: el orgullo es la puerta de entrada a todos los demás pecados. Fue el orgullo lo que llevó a Eva a querer ser como Dios. Fue el orgullo lo que llevó a Caín a matar a su hermano. Fue el orgullo lo que construyó la Torre de Babel. Desde el principio, ha sido el pecado que más ha alejado a la humanidad de mí. Luego me mostró imágenes de líderes religiosos a lo largo de la historia. Muchos habían comenzado con una fe verdadera, pero gradualmente se fueron corrompiendo por la vanidad. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su ego. Comenzaron a distorsionar las verdades, a manipular a la gente y a amar el poder más que la presencia. El reconocimiento y la posición alimentan el orgullo, dijo Jesús. Muchos empiezan con buen corazón, pero pronto se enamoran de su propia imagen. Olvidan que sus dones, su influencia, todo lo que tienen no vino de ellos. Les fue dado, y cuando lo olvidan caen. En ese momento me miré a mí mismo y pensé en las veces que me sentí mejor que otros porque leía más la Biblia. Siempre asistí a la iglesia porque conocía la doctrina. ¿Me acercó esto a Dios o me dio una falsa sensación de seguridad espiritual? Jesús entonces pronunció mi nombre con cariño. Rebeca, lo que sientes ahora mismo, esta confrontación interna, este deseo de examinarte, es el comienzo de la verdadera humildad. La humildad no es pensar mal de ti misma, es simplemente dejar de ti misma. Es simplemente dejar de pensar tanto en ti. Es ser honesta sobre quién eres y verte con la verdad. Entonces me mostró a personas que habían vivido con genuina humildad. La mayoría ni siquiera las reconocía. No eran líderes famosos ni grandes predicadores, eran personas sencillas, pero habían vivido una fe profunda, serena y transformadora. Estas personas humildes que Jesús me mostró tenían algo en común. Sabían de verdad cuánto necesitaban la gracia de Dios. Y más que eso, estaban dispuestas a ofrecer esa misma gracia a los demás. Sin mí, nada pueden hacer, me explicó Jesús. No se jactaban de sus buenas obras porque sabían que todo provenía de mi espíritu, no de sus propios esfuerzos. No juzgaban a nadie porque reconocían la magnitud de su propio pecado y la grandeza del perdón que habían recibido. Vivían en constante gratitud, no con un sentimiento de derecho. Fue entonces cuando me mostró una escena conmovedora. Dos personas rezaban juntas. A primera vista todo parecía igual, los mismos gestos, las mismas palabras, pero pude ver más allá de las apariencias. Pude ver el interior de sus corazones. Uno solo repetía palabras como un ritual vacío. El otro, sin embargo, rebosaba sinceridad, humildad y amor. Era un diálogo real con Dios, no una obligación religiosa. Incluso la oración puede ser un acto de orgullo o de humildad, explicó Jesús. Algunos oran para ser vistos, para cumplir una obligación o para sentirse justos, pero otros oran porque reconocen su debilidad, porque quieren estar cerca de mí, porque sus corazones rebosan de gratitud. No solo escucho palabras, escucho la intención que hay detrás de ellas. Esta revelación me impactó profundamente. Empecé a recordar tantas oraciones que había hecho por costumbre. ¿Cuántas veces le había hablado a Dios como si fuera una lista de verificación espiritual? ¿Cuántas veces el enfoque de mi oración había sido lo que yo quería y no lo que Él quería? Fue entonces cuando Jesús me llevó a un lugar completamente diferente. Vi a lo lejos lo que parecían miles de millones de almas, todas aún vivas en la tierra, y algo me llamó la atención. Muchas de estas personas estaban rodeadas por una sombra sutil, casi imperceptible, y lo más aterrador, ni siquiera sabían que estaba allí. Esta sombra aumentaba o disminuía según las actitudes del corazón de la persona.
El orgullo ciega, dijo Jesús. Cuanto más crece en el corazón, menos la persona ve su verdadera condición. Por eso se sorprenden tanto en el día del juicio. Creían estar bien, pero nunca se conocieron realmente. Lo que me impactó fue que muchos de los más cubiertos por esta sombra eran personas religiosas que iban a la iglesia todos los domingos, que participaban en grupos de estudio, que servían con entusiasmo, y sin embargo, la oscuridad los seguía. Incluso durante los servicios, la religiosidad puede ser un escondite para el orgullo, dijo Jesús con dolor en los ojos. Es más fácil seguir rituales que transformarse de verdad. Mucha gente se siente cómoda con la identidad de cristiano, pero no se abre a la vulnerabilidad que requiere una verdadera relación conmigo. Me mostró cómo esta sombra afectaba la forma en que las personas veían el mundo. Constantemente se comparaban, pensando que los demás eran peores. Justificaban sus propios pecados mientras condenaban los de otros. Les preocupaba más su imagen que su esencia. Esto está sucediendo ahora mismo, dijo con tristeza, en iglesias de todo el mundo. A cada hora cristianos mueren en este estado de ceguera espiritual causado por el orgullo. Creen que son salvos por sus posiciones en la iglesia, sus estudios bíblicos o su buen comportamiento. Pero al cruzar a la eternidad, descubren demasiado tarde que nunca me conocieron realmente. Esa frase me destrozó por dentro. Cada hora. ¿Cuántas personas atravesaron las puertas de la muerte con confianza y se encontraron cara a cara con una verdad que nunca imaginaron? Tragando saliva con dificultad, miré a Jesús y pregunté con voz temblorosa: «Señor, ¿por qué me muestras todo esto?». Me miró con ternura y respondió: «Porque tú también tienes esta ceguera, pero a diferencia de muchos se te está dando la oportunidad de ver ahora antes de que sea demasiado tarde. No todos reciben esta gracia». Luego me llevó ante algo que parecía un espejo, pero no solo reflejaba la apariencia física, era como un reflejo del alma. Y lo que vi me impactó. Bajo mi rutina religiosa, mis oraciones y mis lecturas de la Biblia, se escondía un corazón lleno de prejuicios, un corazón que se creía mejor que los demás, un corazón lleno de orgullo. Vi con claridad cuánto aún cargaba en mí de autosuficiencia, resentimiento, religiosidad sin amor e incluso cierto desprecio velado por quienes no formaban parte de mi modelo de fe. Jesús puso su mano sobre mi hombro y me explicó con voz tranquila: «Por eso la salvación no se gana. Ninguna buena obra puede sanar un corazón que se niega a humillarse. El verdadero cambio comienza cuando se reconoce el orgullo y se lo conoce el orgullo y se lo deja a mis pies. La verdadera transformación solo ocurre cuando nos entregamos por completo», dijo Jesús con esa mirada que traspasa el alma. Es cuando reconoces sin máscaras cuánto necesitas gracia. En ese momento simplemente caí de rodillas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi corazón ya no podía ocultarlo. Por primera vez en mi vida vi mi necesidad de salvación. No como una teoría, sino como algo profundamente real, urgente y personal. Todo lo que creía que me hacía bueno, mi religiosidad, mis prácticas, mi conocimiento bíblico, ahora parecía tan vacío ante la santidad de Dios. Vi que no había nada en mí que pudiera merecer su favor. Lo que había usado como escudo ahora parecía tan frágil como un paño rasgado a la luz. Este es el verdadero arrepentimiento, explicó Jesús. No se trata solo de lamentarse por pecados específicos, sino de reconocer la raíz de todo, la condición de tu corazón. No se trata solo de llorar por errores pasados. Es comprender que necesitas ser transformado de adentro hacia afuera. Y esta humildad, esta honesta autoexaminación ante mi santidad, es el principio de la salvación. Me quedé allí mucho tiempo, no sé cuánto, porque allí el tiempo parece diferente. Pero en silencio, con el corazón abierto y expuesto,
Vi mi orgullo, mi autosuficiencia, mi forma de juzgar a los demás mientras creía ser espiritualmente maduro. Me di cuenta de cómo usaba la fe como disfraz manteniendo una imagen hermosa, mientras por dentro seguía lleno de vanidad y comparaciones. Hay muchas personas que piden perdón pero sin arrepentirse de verdad, dijo Jesús con tristeza. Dicen las palabras adecuadas, pero no permiten que el arrepentimiento transforme sus corazones. Quieren el consuelo del perdón, pero sin la incomodidad de mirarse en el comodidad, espejo de su alma. Pero algo empezó a cambiar. Al reconocer mi dependencia de la gracia, sentí que se me quitaba un peso de encima. Esa carga de intentar demostrar mi valía, de vivir con miedo al fracaso, de intentar merecerlo, todo empezó a desaparecer. Esta es la paradoja de mi reino, dijo. Quien se humilla es enaltecido, quien reconoce su pobreza espiritual recibe mis riquezas. Quien comprende su debilidad encuentra mi fuerza. Jesús me ayudó a levantarme y me condujo a un lugar nuevo. Y cuando digo que era diferente, porque no hay palabras para describirlo. Era un ambiente de paz indescriptible. Los colores eran vibrantes de una manera que no vemos aquí. La luz parecía tener vida propia, incluso el aire parecía estar lleno de alegría. Era como si todo allí estuviera en perfecta armonía. Esto es lo que les espera a quienes eligen vivir con verdadera humildad, me explicó. No a quienes solo dicen creer, sino a quienes permiten que la fe transforme cada parte de su ser. No a quienes viven de rituales, sino a quienes cultivan la intimidad conmigo. Miré a mi alrededor y vi a personas de todos los idiomas, naciones y culturas. Y lo más hermoso fue que lo que los unía no era la doctrina ni la apariencia religiosa, sino el amor verdadero, amor a Dios y al prójimo. Allí nadie fingía a nadie, llevaba máscaras. Todo era sencillo, puro y profundamente auténtico. Estas personas han comprendido el verdadero significado de la fe, me dijo Jesús. Se han dado cuenta de que la salvación no es solo escapar del infierno o entrar al cielo. Es volver a caminar conmigo. Es permitir que mi espíritu transforme su corazón cada día. Es vivir para amar, no para impresionar. Y lo que más me conmovió fue ver cómo a estas personas no les importaba su propia bondad. A diferencia de lo que vi en las almas atrapadas por el orgullo, aquí nadie hablaba de sí mismo. Estaban completamente centrados en Cristo. Las buenas obras fluían con naturalidad, pero no por obligación, sino como fruto de un profundo amor. La verdadera humildad no consiste en menospreciarse, me explicó Jesús al notar mi reacción. Se trata de dejar de priorizarte a ti mismo, de olvidarte de ti, porque estás tan asombrado por mí que no hay espacio para compararte, medirte o promocionarte. No se trata de menospreciarse, sino de liberarse. En ese momento, comprendí que estas personas vivían en una libertad asombrosa. Libres de la carga de impresionar, libres de comparaciones y del miedo a no ser suficientes. Sabían que su posición ante Dios no dependía de su desempeño, sino de lo que Jesús ya había hecho por ellos. Este es el descanso que he prometido. Dijo Jesús, no es pasividad sino libertad. Hacen mucho más que las personas religiosas que viste antes, pero no lo hacen para ganarse mi amor, sino porque ya lo tienen. No sirven para impresionar, sino porque su gratitud rebosa en cada acción. Entonces me mostró algo que me sorprendió, una imagen de lo que podría llegar a ser si permitía que el Espíritu Santo transformara cada aspecto de mi vida. Día a día, la versión de mí que Jesús me mostró era diferente a todo lo que había imaginado. Una mujer alegre, llena de verdadera felicidad, que no se preocupaba por lo que pensaran los demás, que no buscaba aplausos ni quería impresionar a nadie. Amaba a las personas de verdad, no por obligación,
sino porque su corazón rebosaba amor. Leía la Biblia, no para recopilar versículos, sino para conocer el corazón de Dios. Servía no para llamar la atención, sino porque estaba tan agradecida que no podía quedarse de brazos cruzados. Jesús me dijo que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que toma tiempo y requiere entrega diaria. Hay que dejar atrás el orgullo y elegir la humildad. Muchas veces dolerá porque tendrá que arrancar lo que te ciega. Me mostró cómo podía suceder. Situaciones que pondrían a prueba mi ego, personas que desafiarían mi sentido de superioridad, momentos que revelarían la verdad de mi corazón. Pero no era una amenaza, era esperanza. Era una prueba de que Él me ama tanto que no quiere dejarme atrapada en esa versión orgullosa de mí misma. Muchos piden bendiciones pero rechazan la transformación, dijo. Desean comodidad, pero no buscan carácter. Piden una vida fácil, pero no comprenden que la mayor bendición es ser como yo, aunque implique romper algunas estructuras internas. Justo antes de regresar, Jesús me llevó de azar. Jesús me llevó nuevo al borde del abismo. El contraste con el cielo que había visto seguía siendo aterrador. Fue allí, ante esas dos realidades, que dijo algo que jamás olvidaré. Cada persona necesita tomar esta decisión no solo una vez, en un llamado a la fina, altar o en un servicio, sino todos los días, con cada acción y cada pensamiento. Decide si te humillarás, reconocerás tu necesidad de gracia y dejarás que el Espíritu te transforme, o si seguirás confiando en tus propios esfuerzos en las apariencias y continuarás sin cambiar. Que viste no es simbólico, es real. Cada hora los cristianos entran en la eternidad. Algunos llegan con un corazón humilde listos. Otros se dan cuenta demasiado tarde de que confiaban en la religión y no en mí. Esto no es teología abstracta, es la realidad más urgente que existe. Sentí su peso como una advertencia, no como una condena, sino como un amor que grita. Aceptar esto me hizo darme cuenta de que había estado viviendo una mentira peligrosa. Creía que mis buenas obras y mi asistencia a la iglesia eran suficientes, pero mi corazón estaba endurecido, orgulloso y ciego, y lo peor es que ni siquiera lo sabía. Jesús se acercó y me habló con firmeza y ternura. Recuerda lo que has visto. No vivas con miedo, sino con sabiduría. No juzgues a los demás. Examínate a ti misma. No confíes en tu justicia, confía plenamente en la mía. Con esas palabras todo comenzó a desvanecerse. La luz, el cielo, el infierno, la presencia de Jesús, todo se desvaneció y empecé a recobrar la conciencia. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, rodeada de máquinas y rostros preocupados. Según los médicos, había sufrido un episodio cardíaco grave, resultado de una combinación de estrés extremo y deshidratación. Mi corazón se detuvo durante casi 3 minutos. Dijeron que lo que experimenté pudo haber sido una alucinación causada por la falta de oxígeno al cerebro. Pero déjame decirte, con toda certeza, que lo que viví fue más real que cualquier cosa en este mundo físico. Al día siguiente me dieron de alta con consejo médico, pero sinceramente lo que le pasó a mi cuerpo fue lo de menos. Lo que realmente importa es lo que le sucedió a mi alma. No comparto esto para asustar a nadie, sino porque creo con cada fibra de mi ser que lo que Jesús me mostró está sucediendo ahora. Personas sinceras, cristianos de apariencia respetable, mueren confiando en su propia religión y descubren demasiado tarde que nunca conocieron realmente a Jesús. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Sigo yendo a la iglesia, sigo leyendo la Biblia, sigo orando.
Pero ahora estas cosas ya no son una lista para hacerme sentir suficiente. Son expresiones vivas de una relación con el Dios que me salvó por gracia mediante la fe y que me está transformando día a día. Hoy examino mi corazón con más frecuencia. Le pido a Dios que me revele dónde aún acecha el orgullo. He dejado de compararme con los demás y de encontrar consuelo en la idea de que soy mejor que ellos. Ahora mi modelo es Cristo, y cuanto más lo busco, más me doy cuenta de cuánto aún necesito la gracia. Si has leído esto, por favor, no lo tomes como otra historia emotiva cercana a la muerte. Detente, piensa y examina tu alma con sinceridad. ¿Has confiado en tus prácticas religiosas para asegurar tu salvación? ¿Te comparas con los demás y te crees justo? ¿Te conformas con una apariencia piadosa, pero tu corazón permanece endurecido? El pecado más peligroso no es lo que más impacta a la vista humana. Lo más letal es lo que te convence de que eres justo cuando no lo eres, de que eres humilde, cuando en realidad estás lleno de ti mismo, de que conoces a Jesús, cuando solo conoces su nombre. Este pecado está arrastrando a los cristianos al infierno cada día. ¡Qué testimonio tan aterrador y transformador! La Biblia nos advierte en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchas gracias, Rebeca, por compartir con nosotros una experiencia tan profunda y valiente. Y para ti que nos has seguido hasta aquí, que esta historia sea un espejo para el alma, un llamado urgente a la humildad y a la humildad y a la verdadera transformación. Que Dios bendiga tu vida y que el Espíritu Santo revele toda raíz oculta que aún necesita ser rota dentro de nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.